El cazador de cabezas o La Cabeza. Esta película fue cambiado el título justamente porque no pegaba demasiado en el público. Una película de terror y fantasía, centrado en lo que es la mitología nórdica. Año 2018. Protagonizado por Christopher Ray, un actor noruego que está enorme, que hace, digamos, sería nuestro personaje principal, quien es un cazarrecompensas que está trabajando para un reino local mientras espera que regrese una criatura que ha asesinado a su hija. Es una película de, como les decía, bajo presupuesto. Van a ir viendo de que no esperen mucha acción. Pero es una película que mezcla una muy buena selección de paleta de colores, con colores fríos, donde prácticamente el set o los sets son muy pocos los que hay, usando de contraste esos páramos nórdicos hermosos en donde podés encontrarte desde lugares con nieve hasta algunos bosques, con una historia que envuelve un misterio que te lo van a ir revelando y con una promesa de venganza en esta mezcla, ¿no? Y te va a mostrar el día a día de esta persona que se encuentra en la edad oscura y que luego de la muerte de su hija, este guerrero, que se conoce como el padre, empieza a acumular una colección de cabezas que va clavando en estacas que tiene contra la pared en su cabaña, viviendo solo con Jack, su caballo. Pasa gran parte de la película mostrándote cómo repara la armadura, coloca trampas para animales y para defensa, visita la tumba de su hija y usa la sangre y órganos de los monstruos para crear pociones curativas, como si fuera una especie de Skyrim, ¿no? Yo diría que estéticamente es muy parecido a Elder Scrolls. Tiene este concepto de una especie de menjunje, ¿no? Una especie de potaje que se pasa sobre la herida, él se desmaya y luego se cura y finalmente lo elimina a través de la orina, de una manera dolorosa, lo cual te muestra el castigo que está recibiendo permanentemente, ¿no? Lo único que vas a ver en esta película, que no tiene acción, ya aviso, es este personaje escucha un cuerno, él sale y luego se pone su armadura, sale y luego regresa destrozado con una cabeza nueva. Eso es un poco la acción que va a haber, pero tampoco molesta porque básicamente lo importante es saber qué es lo que está pasando. Dentro de esa colección de cabezas van a haber goblins, van a haber yetis, va a haber de todo, trolls, van a encontrarse prácticamente de todo. El tema es que este padre se gana la vida como cazarrecompensas y caza a estas bestias, acumulando una gran fortuna que en realidad a él no le importa porque él está enfocado en su venganza. Y es un concepto bueno porque no te dicen nada, te muestran que él tiene un libro donde está guardando las recompensas y además te muestran de que cada vez que vuelve tira el oro en un cofre que está lleno de dinero. Una cosa que es ya un poco de ver es que este tipo de vida lo va a llevar a una muerte en algún momento, porque luego de estas cacerías el protagonista termina herido y mutilado, entonces tiene que usar el elixir que estuvo construyendo para curarse. Me gustó mucho sobre todo el tema de, esta es una típica película que está generando lore. Por un lado te está mostrando las criaturas que hay en ese páramo, con esa pared, pero además te está explicando de dónde salen estos potajes y qué es lo que estás viendo, ¿no? El tema es que en un momento de la película va a volver esta criatura, y esta criatura es la que él ha estado esperando todos estos años. Durante esta película te van a ir contando un poco la historia de esta niña y te vas a ir enterando un poco qué es lo que ha pasado.
Este director es el que hizo la segunda película de Thanksgiving, ¿no? Y esto digamos que es un proyecto serio que ha decidido realizar. Gracias a Dios esta película no tiene nada que ver con Thanksgiving. Y hizo esta película que tuvo éxito en los festivales internacionales. Es una película que cuando uno lo ve, cómo está rodada, la calidad y lo que son las actuaciones, realmente decís, esta película con más presupuesto a qué podía haber llegado. Hay una lucha al final de un enemigo que se ve horrible. Entiendo por qué decidió no centrarse en la acción, no había dinero para eso. A pesar de todo, me resultó una escena bastante resultona. Me funcionó bastante bien. Tampoco es una criatura demasiado grande, ni es una criatura, digamos, tan... digamos que se vea demasiado. El problema es que a veces con lo poco que se ve que es un muñeco nada más, que lo está sosteniendo el actor. Agradezco que no hayan agregado más luchas si no había presupuesto, porque eso sí me hubiese arruinado la experiencia. Pero tiene un par de conceptos, digamos, como esta criatura uniéndose a un cadáver, que vos decís, uy, esto está bueno. Al menos en lo escrito, dentro del papel, está bueno el concepto, ¿no? Y con un final que obviamente te va a terminar contando o justificando lo que vas a ver. Hay un final que no sé si es inesperado, pero técnicamente sí. De hecho te lo está planteando la película. Ha tenido cuidado en esos detalles, pero además hay un cuidado en los detalles de todo lo que vas a ver dentro de la casa del protagonista, ¿no? Es todo viejo, es todo artesanal. La cabaña se ve maravillosa, lo que es digamos, bueno, la muerte de su caballo, cómo lo afecta este estado de estar viviendo así. Hay un tema con una ventana que va a ser importante para la trama, que él no la arregla y eso va a terminar a generarle más que un problema. Y claro, vas viendo un poco toda esta historia y te vas enterando de que este personaje ya está perdido desde el momento en el cual murió su hija. Muy buena película, es extremadamente recomendable. No es una película muy larga, es una película más de desarrollo de situación y personaje y de plantearte este mundo en donde un reino está siendo asolado por monstruos en una época, digamos, de magia. Creo que es una buena opción. No sé si considerarlo magia y brujería, pero tiene un poco de magia y tiene un poco de demonios y tiene un poco de criaturas. Entonces creo que muy ligeramente, faltándole la acción. Estéticamente es una pasada. El vikingo se ve como que estuvieras en Skyrim prácticamente, y los parajes realmente es lo mejor que he visto. Así que bueno, me gustaría saber ustedes si la vieron, qué les pareció esta película. Saludos a todos y hasta la próxima.